Este panel, Visiones Mexicanas sobre la actuación y la dramaturgia de Samuel Beckett. Eh, Desde luego que es un privilegio estar aquí en este lugar, acompañado por tres creadoras escénicas, quienes van a llevar la voz cantante en este panel. Yo no puedo dejar de pensar lo sorprendido y hasta apenado que podría estar Beckett si se enterara que en la lejana Mexico City se está organizando un evento con estas características en torno a su obra. Pero también es importante señalar que es un autor muy visitado por diversos creadores escénicos. Sin ir más lejos, en un evento que se llama Muestra Nacional de Teatro, que bueno, justo reúne escenificaciones que se hacen a lo largo del país. La obra que en la Muestra Nacional de Teatro más se ha representado a lo largo de los años es Final de Partida de Samuel Beckett. Y también como una curiosidad que quisiera compartir con los participantes en el evento, a propósito de la presencia de Beckett en escenarios latinoamericanos, está este número de la revista Paso de Gato, que hace 4 años dedicó justo el dossier a Beckett, ¿no? Es una revista que se puede conseguir con facilidad y entonces me parece que está interesante que la puedan tener en sus manos. Bueno, pues vamos a dar inicio. La primera participante va a ser Emoe de la Parra, creadora escénica, y su ponencia lleva por nombre Fidelidad y Traición, reflexiones a partir de un montaje de Beckett. Bienvenida, Emoe. Ya nos pusimos de acuerdo con el tiempo, entonces cuando se acerque el final de la ponencia yo voy a hacer un gesto beckettiano que es quitarme el sombrero para dar el cue de que se acerca el final de la ponencia. Emoe. Muchas gracias, Nacho. Primero que nada, quiero agradecer la invitación que se me extendió para estar aquí, muy particularmente a Arifo Valle y a Luz María Sánchez, y me siento muy honrada de estar en mi casa, en mi alma mater. Yo soy de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero en fin, dejo esto de lado y paso a leer lo que tengo. ¿De qué nos habla Beckett en su teatro, en sus novelas, en su poesía? ¿Cómo podemos o debemos interpretarlo? Parecería que esta pregunta es ociosa, pues él mismo declaró en múltiples ocasiones y formas que sus obras no hay ningún misterio, dificultad o afirmación que deba ser esclarecida. Beckett reniega de la existencia misma de la interpretación. Lo cito, pues en el bosque de los símbolos, que no son tales, los pajarillos de la interpretación, que no existen, nunca se callan. La radicalidad de su posición nos desaconseja buscar respuestas donde ni siquiera hay enigmas. Sin embargo, aborda con meticulosa obsesión temas fundamentales de la condición humana. Así, por ejemplo, cuando Malone exclama, "La muerte debe tomarme por otro", nos remite a esa verdad, a esa velada certidumbre que todo hombre tiene ante su muerte, a saber que no le pertenece. Beckett vislumbra grandes verdades, pero en lugar de verterlas en una sentencia filosófica como hace Wittgenstein o en un ensayo literario sobre la epifanía a la manera de Proust, nos entrega metáforas y aseveraciones tan rotundas como elusivas que son más bien una invitación a la meditación y a un gozo estético inaugural. En ello consiste su personal manera de hacer, o más bien de ese no hacer que él mismo llamó la malfaçon gratis voulue, will creative mismaking. Con y sin su anuencia, sin embargo, el mecanismo de este extraño ejercicio ha dado lugar a que fluya mucha tinta en pos de la interpretación prohibida. Y es que, como bien dice de la Durantay, no se necesita ser particularmente curioso o particularmente safio para ver a una mujer sumergida hasta la cintura en un montón de tierra, para preguntarse, "What she's meant to mean?". En este panorama se inhibe cualquier respuesta porque las preguntas mismas a las que deberían contestar han caído en una misteriosa bancarrota. Sin embargo, tal vez tengamos el consuelo de dirigirlas aún maltrechas como nos las entrega nuestro autor a sus propios personajes.
Todos los personajes de Beckett aborrecen el vacío simbólico y por eso mismo están obligados a hablar. Deben contar historias imparablemente para evitar ser tragados, habla Molloy, par le silence de l'univers c'est fait. Podríamos pensar que estos parlanchines contumaces pueden dialogar mejor que su autor con nosotros. Además, todos ellos son filósofos, en la medida en que comparten con la voz del innombrable esa estúpida obsesión por la profundidad, como dice el propio innombrable, que los impulsa a inquirir con tesón sobre el sentido de su vida y del universo. De esta suerte, al menos por oficio, son expertos del sentido. Tienen la ventaja suplementaria de que son eternos, pues a pesar de su vocación de suicidio, se declaran incompetentes para el acto. En Fragmento de Teatro 1, el personaje se disculpa por no suicidarse porque dice: no soy bastante desgraciado. Esa ha sido siempre mi desgracia, desgraciado, pero no lo bastante. Y si tantas virtudes no fueran suficientes, contamos con su probidad y bravura, pues estos gladiadores moribundos, para repetir la feliz frase de Gregory, nos dejan perplejos por su afanoso brío. Sucede, sin embargo, que nuestros potenciales interlocutores padecen de múltiples discapacidades. Están enfermos de culpa. Desde el momento en que todavía es lo que se llama un ser vivo, no cabe equivocarse. Es culpable, sentencia Malone. Y aquel afanoso delirio de buscar verdades que no son tales es la manifestación de una fuerza de la que nada saben y menos controlan. Su lucidez es tan reveladora como inútil para nuestros propósitos. Así, mientras que exégetas y pensadores Beckett prohíbe enfáticamente ceder a la inclinación a buscar la solución del enigma primordial, no solo porque éste yace fuera del mundo espacio-temporal, aquí hay una referencia a Wittgenstein, por supuesto, sino porque no se reconoce la existencia de enigma alguno, sus personajes, encadenados a un impulso de vivir carente de fundamento y motivos, idea heredada de Schopenhauer, no paran de contar historias, pero no para mantenerse con vida al estilo Scheherazade, sino porque no pueden hacer otra cosa. Y ahí los deja, peligrosamente asomados al despeñadero de los límites del mundo, desafiando la lógica de la razón que bien indica Wittgenstein Dixit, de lo que no se puede hablar, mejor callar. A dichos personajes no podemos enderezarles ninguna pregunta, porque han perdido carnes e identidades para devenir voces, flujos de conciencia inasible. Pero cabe preguntarse, ¿conciencia? ¿De qué? La crítica en torno a Beckett parece indicar que posiblemente nos sea imposible renunciar a la búsqueda de un sentido, si no estrictamente lógico, racional, al menos como guía para interpretarlo correctamente. ¿Correctamente? Sí, he aquí la gran paradoja que anima la elaboración de esta reflexión. ¿Es posible acaso que la obra beckettiana, de vocación tan corrosiva y evanescente, devenga en canon? Por supuesto que en el caso que nos ocupa, la aplicación de dicho apelativo, canon, requiere de múltiples precisiones y quizá habría que optar más bien por el término de serie que sugiere de la Durantai. Pero allende esta cuestión nominativa, es un hecho que, con afán de no desvirtuar el misterio, de cerrarle el paso a cualquier contrabando de verdad, a cualquier dilucidación hermenéutica, en fin, a todo aquello que desvirtúe este deshacer beckettiano, podría estarse gestando una especie de canon con visos casi míticos, un canon en cuyo nombre se ejerce una tutela que, independientemente de su potestad, tiene efectos nocivos sobre la obra que pretende proteger. Ciertamente es menester velar con celo el legado de Beckett para salvaguardar su alcance y profundidad, pero habría que cuidarse de no convertirlo en un credo que demanda observancia irrestricta y hasta devota. Si lo hiciéramos, en mi opinión, se atemperaría el tono cáustico, ese espíritu irreverente que el propio Beckett elogió en Joyce cuando, a la manera de Dante, le inyectó vita nuova a la anquilosada lengua inglesa. En el caso de las obras de teatro, enfrentamos el obstáculo suplementario de la forzosa traducción del texto escrito en material escénico, y ya se sabe, toda traducción conlleva una posible traición.
Los dramaturgos de todos los tiempos han tenido que lidiar con esta singularidad de los montajes. Casi siempre hay imprevistos que, revestidos de calamidad o fortuna, contaminan de realidad escénica la tersa literalidad de la obra dramática. Con esta perspectiva en mente, ¿cómo se lleva a escena una pieza de Beckett?, me pregunto. ¿Podría decirse que un montaje de Beckett se realiza simple y llanamente siguiendo las profusas indicaciones escénicas que dejó el autor, tanto por escrito como mediante videos elevados a la categoría de paradigmas? Con ello se hace honor al dictado, legítimo o no, de no buscar interpretaciones y sentidos ahí donde el deshacer beckettiano los prohíbe tajantemente. Pero es deseable que esto se haga, y más importante aún, ¿es realmente posible hacerlo? Creo que una clave para encontrar, si no una respuesta cabal a esta inquietud, por lo menos líneas de trabajo, requiere que desviemos la mirada de las indicaciones autorales y nos centremos con oídos de metteur en scène en lo que los personajes nos quieren decir mediante lo que piensan y sienten. Para aguzar el oído de esta manera es menester encarar al autor, a Beckett, con absoluto desenfado. Pero si dejamos de lado las acotaciones, ¿por dónde empezamos? Para esta tarea, los personajes no parecen ser aliados fértiles. Escuchemos, por ejemplo, la lacónica declaración de Malone. Poco importa que haya nacido o no, que haya vivido o no, que esté muerto o solo agonizante, haré lo que siempre he hecho, en la ignorancia de lo que hago, de quién soy, de dónde soy, de si soy. Ante panorama tan yermo, se antoja que lo único que nos queda por hacer, aparte de nada, es volver al cauce canónico de plegarse a las indicaciones autorales y, por lo menos en el caso de la literatura, conformarnos con leer en voz alta y en tono neutral, refrenando toda tentación de representar, ilustrar o cualquier otra cosa, con todo rigor y distancia, las palabras exactas plasmadas en el texto. Tanto actores como personajes, Beckett no se cansa de recordarnos, somos conciencias de nada, pero también somos, como Ham declara, carne que no ha sido olvidada por la naturaleza, y respiramos, cambiamos, se nos cae el pelo, los dientes, nuestra lozanía, nuestros ideales. Y bien podemos, bajo el liderazgo de Ham, tomar esta nada e insuflarle vida, prestarle nuestra carne a partir del rastro del olor de las heridas en la suya. Justamente porque están constituidos de la misma carne que nosotros, estos parlanchines incontinentes sí pueden ser aliados nuestros y franquearnos el paso hacia los entresijos de su funcionamiento, hacia la forma de transmutar la obra, sea literaria o dramatúrgica, en materia escénica. Se podría objetar que su carne es carne, pero que en el caso de estos parias es carne que ya apesta a muerte. Pues ¿de qué otra manera podemos describir estos viejos encerrados en botes de basura, mujeres enterradas hasta la cintura en la arena, ciegos, sordos, casi mudos, heridos e inválidos de toda suerte, si no es como una galería de moribundos? Pero hay una cuestión esencial que opera a nuestro favor. Estos sujetos nos sobrecogen no solo por su hedora carne lacerada, sino por la peculiar manera en que ésta asoma en sus parlamentos y les contamina de podredumbre el espíritu. Sí, la carne se les transforma en suspicacia y sospechan que algo los domina y amenaza con devorarlos. Sospechan que este desvarío sin nombre, que en el fondo saben que su propia conciencia se sirve de sus propias palabras para acorralarlos en una jaula de tiempo. Sospechan que los problemas titánicos que enfrentan son eventos incidentales, trastocados por sus obsesiones y manías. Sospechan que nada es inocente porque todo tiene el origen en su propia culpa. Sospechan muchas cosas, pero sus sospechas se materializan en tormentos muy concretos. Podemos entonces conceder en que se trata de una galería de moribundos, pero hay que ver la cantidad de precisiones de imaginaria realista de que están dotados sus mundos. Y ni qué decir del ardor con el que padecen sus limitaciones. Incluso personajes con tan poquita carne como la que le corresponde a una boca en no yo, se entrega a su tarea con absoluta vehemencia. Es pues en la concreción de estos tormentos, en la exasperación de los alaridos
incluso en la ferocidad y pasión de las cavilaciones más inextricables, en suma, en ese monstruo ubicuo que los acosa secretamente, posiblemente más concreto de lo que el Beckett pensador reconocería, donde debemos hurgar en busca de los hilos que nos conduzcan a una estética del montaje, una estética que deba dar cuenta del realismo del que la obra de teatro beckettiana, como toda obra de teatro, está humanamente infestada. Hablar de realismo para montar Beckett suena casi a herejía. El ingenio del mismaking la tuvo entre sus más frecuentes víctimas. Beckett abominó, lo cito, de esa falacia grotesca del arte realista. Pero ya lo mencioné arriba, para lidiar con este problema es necesario encarar a nuestro autor con desparpajo. A una conclusión similar llegué con la ocasión de un montaje que dirigí en 1993 de Viejos tiempos de Harold Pinter, sobre el que posteriormente publiqué un ensayo. Allí escribo: para convertir esta dramaturgia, la de Pinter, en material escénico, fue necesario antes hacerla tratable, hablarle de tú, bajarle los humos, atemperar el vuelo filosófico y lírico, ahogarla en la materia viva del actor, domesticarla, porfiar en el realismo implícito del que está contaminada. Hasta ahí la cita. Mutas mutandis, esto se aplica también a Beckett, pues sospecho lo mismo que Durantay, que Beckett rechazó el realismo no porque éste aspire a reflejar el mundo, sino por la ignominiosa manera en que fracasa en la tarea. Con este espíritu de desenfado, en 1998, Antonia Algarra y yo emprendimos el montaje de Primer Amor. En la primera etapa de esta aventura contamos con el entusiasta apoyo de José Sánchez Sinisterra, cuya traducción utilizamos. En las temporadas que le siguieron y que se prolongaron intermitentemente de 1998 a 2006, Algarra y yo utilizamos nuestra propia traducción. Cito el texto de Sánchez Sinisterra que figuró en el programa de mano de la primera temporada. La presentación mexicana de Primer Amor, que la osadía de Moé de la Parra con la complicidad de Antonio Algarra han hecho posible, parece el último eslabón de una cadena de traiciones artísticas. En primera instancia, Samuel Beckett traicionó a Turgeniev al tomar el sugestivo título de su relato con las connotaciones idealistas y románticas que lo aureolan para contarnos una sarcástica historia de desamor y miseria afectiva. En segundo lugar, quien esto escribe, o sea, Sánchez Sinisterra, traicionó a Beckett, aunque con su generosa conformidad, al trasladar a la escena un texto radicalmente literario. Por último, el tándem Moé Algarra traicionó a quien esto escribe con reticente tolerancia al dar soporte femenino a un personaje no solo ásperamente masculino, sino profundamente misógino, obligando a los espectadores a borrar la naturaleza real de la actriz para ver y escuchar en escena la tragicómica rememoración de un hombre que no supo compartir su soledad con una mujer. Pero no hay que inquietarse ante tal cúmulo de traiciones. Quizá la vida del arte radica precisamente en este juego infinito de infidelidades, de apropiaciones y expropiaciones, sobre todo cuando el motor que impulsa a los jugadores es, como me consta en este montaje, la necesidad de confrontarse peligrosamente con el riesgo por razones puramente estéticas. Hasta aquí Sánchez Sinisterra. La traición primordial a la que se refirió Sánchez fue, como podrán imaginarse, el hecho de que hayamos optado por que una mujer, yo, diera vida a este personaje. Quiero hacer hincapié en que esta decisión, de la cual soy la principal instigadora y posiblemente única responsable, no es un manifiesto de índole alguno. Hace 20 años o veintitantos, los temas en torno al género estaban lejos de ocupar la centralidad de la que hoy gozan, pero independientemente de su actualidad o pertinencia, no eran parte del horizonte de nuestras preocupaciones y objetivos. También es importante dejar claro que nuestra decisión no tuvo la intención de apostar a jugar, sea válido esto o no, con la posibilidad del escándalo. Y en ello tuvimos franco éxito, pues se dio el curioso fenómeno de que a pesar de que no intentamos disimular ni enfatizar la transposición de género, muchos espectadores confesaron su incapacidad para pronunciarse sobre el género del figurante, o sea, de mí. Las razones para seguir este derrotero fueron resultado de una estudiada consideración de carácter estético. Los seres que pueblan
Esos universos en rigor son simplemente humanos, ya lo dijo Carl, no es por azar que los personajes de Beckett sean indeterminados desde el punto de vista sexual. Y algo similar dijo Beckett en boca de Malone, quizá ponga al hombre y a la mujer en la misma historia, hay tan poca diferencia entre un hombre y una mujer, quiero decir, entre los míos. Lo que nos movió fue el deseo de sugerir la indeterminación genérica. Quisimos hacer visible a un protohombre o protomujer que prácticamente se borrara para transparentar los horrores y suplicios de un alma que ni siquiera ha alcanzado la primera diferenciación humana. La idea original fue la de presentarlo mediante un feto, de volver realidad palpable el pensamiento de Malone. Sí, he aquí que soy un viejo feto. Y acorde con ello consideramos ubicarlo dentro de una probeta o convertirlo en un embrión dentro de una incubadora. Finalmente esto se mostró algo muy difícil y optamos por presentarlo con un clochard, haciendo honor a las primeras figuras de Beckett. En resumen, creo que la tradición Beckett ha devenido en un canon cuyo funcionamiento y pertinencia ciertamente hay que repensar en virtud del carácter abiertamente esquivo del canon beckettiano, del cuerpo beckettiano. Pero en la recelosa vigilancia con la que se contamina la viabilidad de los montajes escénicos, me parece que raya en un sofocamiento de su brío y puede resultar en un empobrecimiento lamentable. En última instancia, cabe preguntarse si el Will Creative Mythmaking no escapa también al control de los legatarios de Beckett, y si el estilo irascible e irreverente con el que Beckett libró todas las batallas de su vida no es asimismo parte de su legado. Hago mía la sentencia de la Durantai. En su último poema, Beckett escribe: "Time passes, that is all. Make sense who may. I switch off." Y de la Durantai añade: "Where Beckett's voices switch off is where ours switch on." En lo que toca a mi experiencia personal, quiero señalar que si bien fue un desacato a lo prescrito y cayó literalmente en lo proscrito y sigue en lo proscrito, nuestro montaje se plegó fielmente al espíritu del relato, tanto desde el punto de vista formal como por la eficacia con la que transmitió la temática de la obra, el antimensaje beckettiano. Pero la mejor manera, o la única que tengo quizá, de tratar de convencerlos de la justeza de mi opinión, es invitarlos a veros un pequeño fragmento de mi obra, Primer Amor. Por favor. 3 minutitos nada más. Se quiere con el corazón, ¿verdad? O lo confundo con otra cosa. Esas manos que me han jugado con las mías, esas almas que casi me habían poseído. Qué extraña es la gente. Sí, un momentito nada más y ya. Un día, El momento en que quieras. si me acuerdo, les contaré. Muchas gracias. Muchas gracias a Emoé. Y ahora vamos a dar la palabra a Mariana García Franco, creadora escénica, que trae un papel que se llama Beckett en la escena, una reflexión a partir del concepto de fisura. Buenos días, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Arif, también por la invitación. Como pequeña introducción, que seguramente está en el texto que leeré, solo quiero decir que para mí Beckett en la creación escénica
más allá de que trabajé con una obra particular de Beckett, que aquí lo nombraré, ha sido un eje rector para toda creación escénica, digamos, como alguien que acompaña, como alguien que siempre acompaña la reflexión de la escena, desde su propia narrativa, desde su propia poesía y por supuesto desde su teatro, un acompañante en el marco de la escena que más o menos propongo. Y empiezo con una cita que dice: cielo gris, sin nube ni un ruido, nada móvil, tierra, arena, gris, ceniza. Cuerpo pequeño, mismo gris que la tierra, el cielo, las ruinas, solo en pie. Gris ceniza alrededor, tierra, cielo confundidos, lejanía sin fin. Pienso en Beckett y no necesariamente pienso en la escena de inmediato. Beckett es un ser que sigue habitando en este mundo, para mí casi de manera fantasmática, que sus palabras acompañan el cotidiano, que sus personajes aparecen cada vez y sus paisajes, los paisajes beckettianos, están presentes en este contexto mío o en otro, como en compañía, donde todo ocurre en esta oscuridad o en otra. Porque lo que pasa con los textos de Beckett rebasa el propio espacio o la situación. Beckett entonces está en la experiencia de todos los días, y yo hablo desde ahí, desde esta memoria involuntaria que me hace convivir con Beckett en el transcurrir del tiempo. Una vez dicho esto y articulado esta forma de relacionarme con los textos de Beckett, pienso en la escena. La escena que abre la posibilidad de compartir esta experiencia, de investigar esta presencia-ausencia, como pasa con sus personajes que están ahí, pero de un modo tal que lo que uno alcanza a leer debajo de esa presencia es todo lo que adolecen. Lo primero que me pregunto entonces es, ¿cómo se lleva a Beckett a la escena? ¿Cómo se encarna esa palabra que excede la lengua, que plantea un nuevo lenguaje? Lo que más me atrae de este autor es justamente ese vacío que plantea en sus textos. Este hueco que abre como un instante bachelardiano en el que hay una suspensión de todo tiempo posible, en donde el espacio parece también estar suspendido, como suspendidas las posibilidades de ser un sujeto deseante. Y no es en ese mismo instante en el que se está más vivo que nunca. No es en esa galería de moribundos donde encontramos la pulsión más elemental y por lo tanto más compleja de la propia vida. Se está perdiendo el sujeto, el individuo, y entonces las posibilidades de devenir en una otra cosa se vuelven más concretas. Despersonalizarse, desmontarse, nos lleva de alguna manera al territorio de la contemplación, donde lo único que queda es habitar ese instante, ese momento presente en toda su intensidad. De ahí tal vez aparece una idea sobre el paisaje beckettiano, la posibilidad de devenir paisaje, de crear un territorio en donde los signos que lo construyen sean el propio cuerpo o fragmento de cuerpo y pensamiento de las personajes que habitan esta suspensión. Y no es a través de este no ser sujeto donde aparece lo fundamental en Beckett, donde logramos ver el excedente de sentido como plantea Ricoeur. ¿Cómo llevar a escena aquello que no se puede nombrar? ¿Cómo hacer concreto este devenir, este vacío? ¿Cómo darle forma a la ausencia de deseo en el cuerpo de un sujeto performer? ¿Cómo hablar de una situación particular en la que los días, las horas o los minutos son contados incesantemente porque parece que no pasa nada, que nada va a moverse de sitio, que la progresión nos lleva a la inmovilidad, a la invisibilidad, a la pérdida? Tal vez este rozar la muerte constantemente
esta mirada del moribundo, sea lo que abra este vacío. Esta posibilidad en la que parece que nada importa y sin embargo hay una necesidad de seguir, de sobrevivir, tratar de entender o al menos esperar, aunque no se sepa muy bien qué. Los personajes de Beckett hablan para no morirse, para no acabar de perderse. Parece que la palabra para ellos se vació de todo significado y de todo sentido y se vuelve un mecanismo de supervivencia. Hablar no para decir, sino para sobrevivir. Y en este sobrevivir la posibilidad de dejar de ser lo que se es para ser un otro que no es necesariamente un sujeto. Pienso en Barthes y la cámara lúcida. Pienso en este devenir objeto, devenir fotografía, devenir paisaje. Pienso en esta increíble necesidad de seguir despierto, de seguir siendo en esta oscuridad o en otra lo más esencial de lo humano. Tener en este paisaje desolador la experiencia del vacío y en esa experiencia la posibilidad de lo humano. Hay un fracaso de antemano en las palabras, una necesidad de evidenciar el sinsentido de las mismas. Entonces, ¿qué es lo que se construye sobre la escena cuando usamos la palabra de Beckett? Si él mismo afirma que hay que desacreditar el lenguaje, que hay que agujerearlo para ver lo que hay detrás de él. Y ahí me acerco un poco a lo que quiero decir con la fisura. Dice Lacan que lo real es o la totalidad o el instante desvanecido. El vacío que no puede ser simbolizado o imaginado. Lo real es aquello que se asoma a pesar de uno, que habita, que excede el lenguaje, que rasga, que fisura. Me parece que los textos de Beckett rasgan esta pantalla, producen una fractura en el orden de las cosas. Objetos diferidos, vidas vividas fuera de lugar, como si la vida se hubiera retrasado un tiempo para alcanzar la formación del propio sujeto. Me gustaría hablar un poco de Compañía, que es un texto que tuve oportunidad de trabajar para llevarlo a escena. Me llamó la atención esta novela porque me permitió investigar justamente en la posibilidad de representar este vacío del que tanto llevo hablando. ¿Cómo se representa algo que parece que solo puede ser vivido, algo que ocurre en el tiempo? ¿Cómo se lleva en el cuerpo performático esta posibilidad de fisura de lo real, de esto que se asoma de una manera un tanto siniestra y nos coloca en el instante? Había que ser fiel al texto de Beckett, pero sobre todo a lo que éste provoca en la experiencia de leerlo. Decidí trabajar sobre la escena con un texto narrativo, por un lado porque siempre he estado interesada en la transposición, en la investigación de crear el propio texto sobre la escena, y por otro lado porque me daba la oportunidad de profundizar en esta fisura, de encontrar el modo de que a través de las palabras, el cuerpo, la propia desrealización apareciera la grieta, que ya de por sí habita el personaje de la novela misma, que se puede presentar en el lector desde la primera línea por la invitación que nos hace Beckett. Una voz llega a alguien en la oscuridad, imaginar. Trabajar con Compañía fue la oportunidad concreta de habitar el vacío, las palabras sin sentido, la posibilidad de acercarse a un instante compartido. ¿Cómo se habita esa oscuridad en la que transcurre Compañía? No somos capaces de ver un solo objeto alrededor. Hay una sola presencia que se inventa una y mil historias para hacerse compañía y que tiene la certeza de que la esperanza diferida mejor es que nada, o que un corazón enfermo mejor es que nada. Y para mí, intentar acercarme a estas palabras que plantea Beckett, mejor es que nada. El fracaso mismo ya está en el intento. Pero esa es la posibilidad de construir la poética, o de abrir esa fisura en la que ya nada queda para decir, y sin embargo seguir hablando mejor es que nada. No es la reconstrucción de la memoria, en todo caso hablaríamos de la memoria involuntaria, ni la posibilidad de construcción de una otra vida lo que tiene este personaje en ese estado. Es la caída libre, es haber visto o entendido algo que no tiene solución posible. Es esto real que se cuela y ante lo cual uno no puede más que mirar y rendirse, fracasar en el sentido más beckettiano de la palabra.
Y en eso está la posibilidad de habitar el instante. El personaje no cabe en un mundo que exige estar en un estado mucho más funcional, sino en su experiencia de sujeto que está desmontándose a sí mismo para devenir en el propio vacío que ha mirado. Y me vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo se transpone eso a la escena? ¿Cómo se hacen carne no los textos de Beckett, sino este vacío que se presenta en la palabra, esta intuición del desconsuelo? Beckett es un autor que acompaña la reflexión escénica. Es un referente fundamental en la investigación de la misma. Imagino también que una vez que se abre una pregunta sobre su manera de mirar el mundo y la existencia, las preguntas no paran y la necesidad de habitar eso que se asoma en los textos de Beckett se vuelve fundamental para la escena y para mí, para la propia reflexión cotidiana. Por otro lado, me pregunto, ¿quiénes son estos personajes de Beckett? Estos antihéroes que reflejan un estado caótico del alma y por lo tanto una imposibilidad de ser acogidos en una sociedad como la nuestra. Una sociedad que cada vez tiene menos cabida para lo que no es funcional, para lo que no tiene una utilidad particular. ¿Cómo sobrevivimos en este contexto? ¿En qué se convierten esas palabras? Un mundo hegemónico que cada vez nos aleja más de la experiencia de la contemplación, que nos hace turistas de nuestros propios paisajes. ¿Será que este antiheroísmo es una posibilidad para salvarse? ¿Para permitirse el caos por más doloroso que resulte? Por otro lado, ¿tienen los personajes de Beckett otra posibilidad? ¿O cuando uno alcanza esos estados del alma es irremediable la fisura y los ojos que la contemplan no pueden hacer nada más que quedarse inmóviles, esperando? Uno trabaja con Beckett en este país desde la propia postura que se tiene frente a la realidad que uno vive, en esta violencia, frente a los actos brutales que uno observa o vive todos los días, o en el submundo cotidiano que nos hace mirar personajes beckettianos en todas partes, en este territorio liminal donde las puestas en escena están a la vuelta de la esquina. Y no es en este intento donde, como los personajes beckettianos, nos salvamos un poco, donde decir algo ya no tiene sentido, pero confiamos en seguir hablando, en seguir construyendo, en seguir desmontándonos para quedarnos con lo más fundamental, con lo que se vuelve visible solo por momentos y que nos devuelve algo de humanidad frente a tanta desolación. Representar a Beckett, o mejor dicho, repetirlo, pasar siempre por él de distinta manera, llevarlo siempre en la experiencia aunque no sea visible. Pero tal vez en esta invisibilidad aparezca la grieta y se cuele algo de esa totalidad o ese instante desvanecido que nos tiene aquí hablando sin parar, sin querer hacerlo realmente, porque aquello que queríamos decir es innombrable. Gracias. Muchas gracias a Mariana y finalmente daremos la palabra a Claudia Fragoso, quien es actriz y docente de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Bienvenida, Claudia, quien nos va a exponer Beckett o nosotros, la contención y la ausencia en el proceso de puesta en escena. Buenas tardes, quiero agradecer a todos los convocantes para poder estar aquí y a todos por su asistencia. Es conveniente aclarar que yo pertenezco a una universidad pública del interior del país, a la Universidad Michoacana, y soy parte de un grupo de investigación del Cuerpo Académico de Artes Escénicas de la Facultad Popular de Bellas Artes. Hace años, en el entre el 2000 y 2006, logramos los cuerpos académicos de esta institución insertarnos en la coordinación de investigación científica. ¿Qué quiere decir eso? Que se nos posibilitó cierto lugar, se avaló que los docentes hiciéramos investigación práctica y se nos contara como parte de nuestros trabajos docentes de investigación
incluso un poco de financiamiento para ello, mínimo. Y entonces, bueno, Beckett o Nosotros forma parte de estos proyectos y de este trabajo de investigación. Este cuerpo académico de artes escénicas está conformado por docentes, egresados, estudiantes, que se invitan como colaboradores, y los proyectos de investigación que se llevan a cabo de manera práctica tienen que tener una relación con los procesos de formación que se van a hacer en la escuela. Entonces, en Beckett o Nosotros, en esta interacción entre docentes y estudiantes, donde vamos a trabajar en un elemento de horizontalidad, ya no es el docente sino es un profesor que es actor como yo, porque se invita a los egresados y a los estudiantes, y la idea es que esto tenga impacto directo en los procesos, insisto y repito, formativos. Entonces, bueno, en este contexto, la obra Beckett y Nosotros forma parte forma parte del proyecto denominado Beckettianas, proyecto multidisciplinario de creación colectiva sobre textos teatrales de Samuel Beckett. En este proyecto se continúa con la incorporación de los elementos con los que trabajamos en puestas en escenas anteriores, como serían algunos aspectos del teatro postdramático, cuestionamientos sobre la estética de la recepción, la interdisciplina, el pulso dramático y la crisis del personaje. Son los planteamientos teóricos de esta propuesta y de esta búsqueda. La idea de abordar en escena a un autor de la talla de Beckett surge por la inquietud de su importancia en la historia del teatro contemporáneo, por el discurso planteado en su obra, que se ha repetido a lo largo de estos días continuamente, por un intento de acercarnos conceptualmente a un escritor que ha revolucionado el teatro, sus montajes, y en el sentido de sacudirse completamente del realismo. Hoy día, Beckett es un dramaturgo que se monta con reservas. Sí, lo abordamos, lo confrontamos a nivel nacional, y bueno, en el interior pues es con mayor dificultad, ¿no? Y supongo que eso es porque en México existe un vínculo sentimental con el realismo en escena, porque existe este vínculo en el proceso de creación, en el proceso de conformación de acciones escénicas. Esto sumado a que el personaje beckettiano está desestructurado y su mundo no está adornado, no hay esperanza, pero tampoco desesperanza, solo un esperar. Y en esa espera se recuerda al pasado que parece estar congelado. Siguiente diapositiva, por favor. La puesta en escena. La investigación consistió en la búsqueda de información de directrices sobre autores especializados en Beckett. Este material proporcionó líneas de comprensión en torno al autor. La profundización en el tema también se logró mediante la vinculación con el doctor Lucas Margarit, catedrático de la Universidad de Buenos Aires, especializado en literatura dramática inglesa, el cual se acopla al proyecto como dramaturgista del mismo, realizando acciones de cuestionamiento, otorgando materiales y acotamientos de los significados conocidos teóricamente de las puestas en escena de Beckett. Conceptos como interdisciplina, y dentro de ellos agonía, inestabilidad de la palabra contrapuesta a la inmutabilidad del personaje, y sobre todo los usos de sus silencios entran a formar parte de la exploración escénica, ensayo tras ensayo. La información y el proceso de la puesta en escena de Beckett o Nosotros permitió la reflexión de conocimientos adquiridos entre los participantes del proyecto, docentes, investigadores, estudiantes y egresados. Trabajamos en un intercambio continuo que pretendía concretarse en escena, desde la parte teórica y a través de la práctica. Desde la reflexión académica, dramatúrgica o de dirección hacia el quehacer actoral. La investigación corporal y la puesta en escena en sí se confrontaron con procesos creativos de los integrantes, se replantearon los conocimientos previos y se integraron conocimientos nuevos diferentes a los manejados. La investigación escénica del proyecto giró en torno al concepto de pulsión rapsódica acuñado por Sarrasak.
donde mediante el juego de convergencias y oposiciones se trasciende el género dramático para acceder a una diferente configuración de la realidad, una alteración que informe y que nos permita transitar un nuevo camino de conocimiento. La noción de pulso que se había investigado en los proyectos anteriores tiene una línea de continuidad en la exploración corporal de los actores, a partir de puntos de tensión y relajación guiados por las palabras del escritor irlandés. Este pulso fue integrador del trabajo dramatúrgico y del trabajo actoral. La investigación sobre el espacio escénico pretendió acceder a una nueva visión para el espectador, que lo incorpora a la puesta en escena de otra forma, alterando su atención y su escucha, por lo tanto, su presencia. Este cambio se sustenta en las palabras y textos beckettianos, aunque también para el actor ha implicado una relación cuerpo-espacio adverso. Cambio de diapositiva. Es así como el proyecto pretendió incursionar hacia los siguientes objetivos: abrir dentro de la investigación la temática del personaje y el espacio a partir de las obras breves de Samuel Beckett, donde el actor investigue la agonía como punto de inicio y cómo se resuelve en su creación de personaje. Participar en la creación de una obra escénica interdisciplinaria en la que confluyan los lenguajes de teatralidad y pulso escénico a partir de las acciones verbales y corporales del actor en la espacialidad escénica. Y la experimentación escénica como un medio para establecer la vinculación con el entorno y su constante transformación. Encuentro con la teoría y la práctica. Con la inquietud de explorar sobre ellos, eligen textos cortos de Beckett. Este autor supone todo un reto en muchos sentidos, ya que, como señala Fernanda del Monte, abro cita, es en Beckett que la idea de comunicación se rompe, y aunque hay diálogos, ya no hay comunicación. Beckett rompe la relación causal, ya no hay acción dramática. Entendida esta como aquello que da progresión a lo que la historia escénica nos pretende contar. En Beckett no se puede nombrar más la realidad, no se puede más trazar la línea, la acción se vuelve interna. Fin de la cita. Si la acción se vuelve interna, cambio de diapositiva, ¿qué pasa en el exterior? ¿Qué pasa con el actor? ¿Qué era? ¿Quién ejecutaba quien ejecutaba la acción física? Esto por un lado. Y por el otro, ¿qué pasa con el texto? Se dice que en el teatro postdramático hay una ruptura con la textocentricidad. Esto es, con el que el texto sea el eje de la puesta en escena. Ahora se hace manifiesta la escritura escénica con autonomía, lo que nos lleva a pensar en un texto de director. Hay ante esta afirmación posiciones encontradas respecto a la percepción, en tanto que se piensa que esas construcciones escénicas ya no son teatro, o que los actores son meros títeres de la voluntad del director. Sin embargo, nos encontramos con que Beckett describe un texto, hay un texto dramático con algunas entidades como personajes, dígase voces, objetos o mismos actores que tienen presencia sobre el escenario. Lo que hace diferente la propuesta es el manejo de los lenguajes. El reto al espectador, el cual debe enfrentar un diálogo múltiple con la puesta en escena, con su capacidad
tipo de textos. En nuestras exploraciones se buscó una resignificación del espacio y del tiempo, la enunciación y la estética en general, incluso la interacción con el público. Se dio desde un lugar que se cuestiona la ficción respecto de la realidad. Desde la dirección, considerando los diferentes momentos por los que pasó el montaje para la concreción del presente documento, se dialoga con el director y uno de los actores para entender su propuesta, pero sobre todo su experiencia en la puesta en escena de los textos de Beckett. Este proceso escénico para el director fue un intento de encontrar respuestas a las necesidades que emanan de una realidad que nos rodea y que se percibe absurda, señala Orozco. La inquietud de concretar la mirada en el entorno, en la medida que al parecer los otros no perciben lo mismo, se interroga entonces con esta propuesta beckettiana sobre el ser, el ver y el mirar, siguiendo a Eduardo del Estal. En su diferenciación, ¿quién asume que si bien es una acción realizada por los ojos y su relación con la luz, con los objetos, distingue que el ver es un acto pasivo y el mirar es un acto activo? Cita: la definición no da cuenta de la trascendental construcción que constituye la mirada, ni destaca la singularidad que supone, en el campo de la fenomenología de la visión, la sensación de advertir que algo impide ver aquello que se quiere mirar. Fin de la cita. El director considera que una puesta en escena, y sobre todo en la propuesta escénica de Beckett o Nosotros, se acciona desde el mirar, y para ser mirado, para que el acontecimiento escénico sea algo que va más allá de ver, confrontando al espectador. Beckett provocó en el director un fuerte enfrentamiento con sus necedades y su intención artística, cuestionándose la necesidad inocua de los creadores escénicos de mostrar a los otros su arte, su creatividad, su talento. En fin, todo aquello que se ha impuesto y que no permite mirar de frente lo que nos rodea, señala Orozco. El proceso fue interesante e intenso. Investigar para comprender la mirada de Beckett llevó al director a lecturas filosóficas de Cioran, de Lestal, Rousseau, Safransky y el mismísimo Beckett, las cuales eran compartidas con los actores buscando un acercamiento al pensamiento del autor. Transmitir a Beckett resultó un encuentro con verdades, pasiones, emociones, necedades y pensamientos confundidos por la realidad. En cuanto al espacio, Orozco se propuso entreverar el trazo de vaivén con el texto de Bing, y en cuanto a Rockaway, se presentaron una suerte de dificultades en los saberes humanos que obligaron a tomar la decisión de un montaje más agresivo en cuanto a la ausencia de lo humano. El montaje implicó hacer una actualización del contexto, es decir, en Beckett y Nosotros. El nosotros se convirtió en yo conmigo mismo, dice Orozco. Así pues, el intento fue confrontar con ese vacío y esa nada que a Beckett le produce tanta fascinación y que sus personajes viven con paciencia inamovible para el equipo creativo y para el espectador. Se encontró que Beckett no pretende complacer a nada ni a nadie, más bien nos llevó a cuestionarnos sobre la libertad del hacer en escena, lo cual nos remitió a la reflexión de Safransky respecto a ella. Ser libre es hacer, libertad es movimiento que impulsa. Cito: la libertad me permite actuar y actuando me muevo en una exterioridad. De este modo pierdo la inactiva pureza de mi ser interior. Mi actuar tiene consecuencias imprevistas, provoca malos entendidos y reacciones que sin haberlo deseado me determinan. El estar en escena con una búsqueda que da origen confronta, conforma una realidad colectiva en la que nadie se puede identificar como único autor y que sin embargo fue hecha con libertad, porque ella misma es la razón de nuestras acciones y esas son las que nos van a transformar. Desde la actuación, sí. Bueno, desde la actuación entonces se los platico. Desde la actuación lo que sucedía, Jorge, uno de los actores, en escena teníamos a Jorge, que era un profesor, que es un profesor cubano, eso es importante, ubicar que era cubano, y una egresada y un estudiante que iba a tomar el proyecto como parte de su titulación. Y Jorge, formado en la tradicional escuela de Stanislavski en Cuba, se confrontó con el texto de manera ardua.
Él consideraba que quería interpretar, enunciar, darle significado a cada una de las palabras, y gran parte de la intención de Orozco era la contención. Mucho de el título que yo puse a este texto de la contención y la ausencia, justamente tiene que ver con la problemática que se enfrenta, el significado de qué es lo que tiene que hacer el actor sobre la escena para esta contención. Orozco hizo un alto énfasis, el director Valentín Orozco, en esta cuestión de la inmovilidad, de desdibujar al personaje y del manejo del texto de una manera muy en el sentido que Beckett lo marcaba. Muchas de las acciones sobre la escena estaban coreografiadas con mucha precisión, había un seguimiento de ritmo, y se confrontaba en la siguiente parte en vaivén, los actores bajaban con los espectadores, se sentaban al lado de ellos y les emitían el texto aquí al lado cercanamente. Y finalmente en Rockabye, como mencioné hace un momento, estaba la mecedora, pero no había la actuación, había una voz que se escuchaba. Fueron elementos muy estudiados, muy analizados. Ahora, ¿qué sucedió con la puesta en escena en Morelia? No fue del agrado de la sociedad moreliana. No gustaba, no se entendía, hubo gente que se sintió muy violentada y se salía molesta, no a la mitad, hasta el final. Nadie se salió durante la puesta en escena, se salían hasta el final. Otra parte, la obra fue confrontada con estudiantes, con gente del ámbito del teatro, y allí el cuestionamiento justamente iba por el proceso de la puesta en escena, fue como más amable la recepción, pero de una manera general, social, abierta para la sociedad, fue muy rechazada, hubo mucho molestia. ¿Por qué montan eso aquí?, decían algunas de las personas que salieron, que ¿eso qué quiere decir?, buscando un significado o un sentido a la puesta en escena. Bueno, y finalmente, para cerrar, yo diría que este proceso de investigación que se concretó en la puesta en escena Beckett nosotros, nos permitió cuestionarnos sobre los procesos de formación en términos de la actuación, cómo encauzar y dar conciencia a los jóvenes de cómo va a ser el teatro, cómo es el teatro de la actuación, desde la actuación en este tiempo, ¿no?, en este momento, de aquí en adelante. Les compartiría 30 segundos, por favor, de la puesta en escena. Muchas gracias. Blanco en blanco, solo los ojos azul claro casi blanco, frente altiva ojos azul claro casi blanco, fija faz silencio dentro, breves susurros apenas casi nunca sabidos, trazos confusos signos sin sentido gris claro casi blanco en blanco, piernas juntas como cosidas talones juntos ángulo recto, trazos solos inconclusos dados negros gris claro casi blanco en blanco, luz calor muros blancos luminosos 1 metro por 2, cuerpo desnudo blanco fijo 1 metro hop fijo fuera, trazos confusos signos sin sentido gris claro casi blanco, pies blancos invisibles, talones juntos, ángulo recto, ojos solos inacabados, dados azules, azul claro, casi blanco, susurro apenas, casi nunca, 1 segundo puede que no solo, dado rosa, casi cuerpo desnudo, blanco fijo, 1 metro blanco en blanco invisible, luz, calor, susurros apenas, casi jamás, siempre los mismos, todos sabidos, manos blancas invisibles, laxas. Sí me gustaría comentar que había un juego con la luz ahí. Entonces, cada actor que estaba con una licra negra tenía esta luz que les llegaba al rostro, y en un momento dado se ocultaban las dos luces, se movía el otro actor. Si se ve uno de ellos, solo se le ve un perfil, luego el otro perfil, luego el frente, luego se volteaban a ver. Había una coreografía ahí muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Bueno, pues ya nos come el tiempo, voy a hacer una muy breve recapitulación. Primero, Emoé nos habló de metáforas para la articulación de la escena, de personajes en el despeñadero, del desafío a la lógica, del fracaso del realismo para reflejar el mundo, y luego de recrear, luego nos habló de cómo fue su experiencia y sus aportaciones a partir de un texto que fue Primer Amor. Luego, Mariana García Franco nos habló
de la presencia permanente del autor como un eje en sus procesos de creación escénica, de encontrarlo en la experiencia de todos los días y por lo tanto plantearse el desafío de cómo llevar a Beckett a la escena, cómo dar cuerpo a la ausencia, y habló al final de su proceso creativo personal con compañía. Y finalmente Claudia Fragoso nos habló de las características académicas de su universidad de procedencia, del trabajo, de cómo articulan grupos de investigación basados en la horizontalidad en el proceso de aprendizaje, y también lo llevó al final a través de una investigación sobre el pulso y el espacio escénico, cómo llegar a una hipótesis sobre 3 textos de Beckett. Bueno, pues en eso consistió este panel. Quizá nos quedan un par de minutos, si alguien quiere hacer alguna pregunta. No un par, un minuto. Una pausa. Sí, Edgar. A la maestra Emoe de la Parra, quiero preguntarle, menciona que fue a conciencia la intención de trabajar Primer Amor desde el género femenino. ¿Cuáles fueron las dificultades al trasladar, o a usted como actriz, a qué fue lo que se enfrentó al hacer esta transposición? Bueno, aquí yo lo que diría es desde 2 puntos de vista. En primer lugar, como por la intención de hacerlo, es decir, desde el punto de vista también de la codirección que llevé, la idea era hacer un ser que no se detectara del todo, y lo logramos porque algunos no supieron si era mujer u hombre. Es decir, no se trataba de hacer un personaje transgénero, sino más bien de dejarlo en la ambivalencia, y ahí, en esta ambivalencia, centrar el espíritu beckettiano de su indefinición. Desde el punto de vista técnico, como actriz, fue una experiencia fascinante, que fue muy difícil. Acudimos a técnicas orientales para desarrollar el personaje, y como menciono, tuvimos que renunciar a la idea original de hacer algo aún más radical como un feto o un embrión, que en primer lugar porque yo no soy una actriz, nunca lo fui y no soy de carácter circense, más bien en ese sentido tenía ciertas limitaciones, pero además porque no era viable desde el punto de vista de producción. No contábamos con los recursos para intentar algo así, y optamos por tomar la posibilidad de reproducir algo al estilo de Esperando a Godot, o de los primeros personajes de las obras beckettianas. Pero lo importante, y quiero cerrar con ello, era esta parte de dejar en la indefinición a este protohombre, a esta protomujer, a este ser que podría ser una quimera o algo indefinible, indefinido, y de ahí la intención, supongo que lograda, pero esto no me toca a mí decirlo, de haber usado la voz en un registro muy bajo, y de haber tratado de borrar parte de mi feminidad sin desaparecerla. De hecho, había un momento en que, con toda intención, el personaje me tomaba los senos, y hacíamos evidente que esos estaban allí. Bueno, espero haber contestado tu pregunta. Muchas gracias. Gracias.